Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Efesios capítulo 4. Por esto yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. Sean humildes y amables. Tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Procuren mantenerse siempre unidos con la ayuda del Espíritu Santo y por medio de la paz que ya los une. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Hay un Señor, una fe, un bautismo. Hay un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Por eso, la Escritura dice: subió al cielo llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y quiere decir esto de que subió? Pues quiere decir que primero bajó a esta tierra. Y el que bajó es el mismo que también subió a lo más alto del cielo para llenarlo todo con su presencia. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el mensaje de salvación, a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los suyos para un trabajo de servicio, para hacer crecer el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. De ese modo, alcanzaremos la madurez y el desarrollo que corresponden a la estatura perfecta de Cristo. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Más bien, hablando la verdad en un espíritu de amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo, el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes, y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y desarrollándose en amor. Esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus inútiles pensamientos y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Si es que de veras oyeron acerca de Él y aprendieron de Él en qué consiste la verdad. En cuanto a su antigua manera de vivir, desháganse ustedes de su vieja naturaleza, que está corrompida, engañada por sus malos deseos. Ustedes deben renovarse en su mente y en su espíritu, y revestirse de una nueva naturaleza, creada según la voluntad de Dios, y que se muestra en una vida recta y pura basada en la verdad. Por lo tanto, ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, y procuren que el enojo no les dure todo el día. No le den la oportunidad al maligno. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que ayuden a crecer y traigan bendición a quienes las escuchen. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé completa salvación. Echen fuera la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos, compasivos unos con otros, y perdónense unos a otros como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios capítulo 5. Ustedes, como hijos amados de Dios, procuren ser como Él, condúzcanse con amor, lo mismo que Cristo nos amó y se entregó para ser sacrificado por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Ustedes que pertenecen al pueblo de Dios no deben ni siquiera hablar de la inmoralidad sexual, ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen, más bien alaben a Dios. Pues ya saben que quien comete inmoralidades sexuales
o hace cosas impuras, o es avaro, que es una especie de idolatría, no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras huecas, porque precisamente por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no le obedecen. No tengan ustedes, pues, ninguna parte con ellos. Ustedes antes vivan en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Procuren hacer lo que agrada al Señor. No tomen parte en las cosas inútiles que hacen los que son de la oscuridad, más bien sáquenlas a la luz, pues hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz, quedan en claro. Porque la luz lo descubre todo. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No actúen totalmente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Háblense unos a otros con salmos, himnos, cantos espirituales, y canten y alaben de todo corazón al Señor. Den siempre gracias a Dios, el Padre, por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse los unos a los otros por reverencia a Cristo. Esposas, estén sujetas a sus esposos como el Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es también el Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las esposas deben de estar en todo sujetas a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para consagrarla, purificándola por medio de la palabra y del lavamiento de agua, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino consagrada y perfecta. Así como el esposo ama a su propio cuerpo, así debe amar también a su esposa. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. Porque nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia. Porque ella es su cuerpo y nosotros somos parte de ese cuerpo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Esto es un secreto muy grande, pero yo me estoy refiriendo a Cristo y a la iglesia. En todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Hijos, capítulo 6 de Efesios. Hijos, obedezcan a sus padres por amor al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento, que contiene una promesa, es este: honra a tu padre y a tu madre, para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien críenlos con disciplina e instrúyanlos en el amor al Señor. Esclavos, obedezcan ustedes a los que aquí en la tierra son sus amos. Háganlo con respeto, temor, sinceridad, como si estuvieran sirviéndole a Cristo. Sírvanles no solamente cuando ellos los están mirando para quedar bien con ellos, sino como siervos de Cristo, haciendo todo de corazón la voluntad de Dios. Realicen su trabajo de buena gana, como un servicio al Señor y no a los hombres, pues ya saben que cada uno, sea esclavo libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho de bueno. Y ustedes, amos, pórtense del mismo modo con sus siervos, sin amenazas. Recuerden que tanto ustedes como ellos están sujetos al Señor que está en el cielo, y que Él no hace diferencia entre una persona y otra. Y ahora, hermanos, háganse fuertes en unión con el Señor por medio de su fuerza poderosa. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del maligno. Porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo, y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de paz, sobre todo que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza, y que la palabra de Dios sea la espada, que es la del
Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar, rueguen, pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alertas, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo de Dios. Oren también por mí, para que Dios me dé las palabras que debo decir y para que pueda hablar con valor y dar así a conocer el secreto del mensaje de salvación. Dios me ha enviado como embajador de este mensaje, por el cual estoy preso ahora. Oren para que yo hable de él sin temor alguno. Tíquico, nuestro querido hermano y fiel ayudante en la obra del Señor, les llevará todas las noticias acerca de mí y de lo que estoy haciendo. Por eso se lo envío a ustedes, para que les diga cómo estamos y de esta manera los anime. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les dé a los hermanos paz, amor, con fe, y que derrame su gracia sobre todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor inalterable. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el capítulo número 4 de Efesios, Pablo empieza a hablar con respecto a la unión con el Espíritu Santo. Y lo hace de una manera diferente, porque nosotros en la actualidad le decimos Espíritu Santo, él pocas veces le dice Espíritu Santo, le dice el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, y nosotros sabemos que ya el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Aquí Pablo dice que está preso por causa de la palabra del Señor, así como él estuvo siendo testigo y viendo cómo arrestaban a los cristianos y cómo los mataban, tanto a niños, mujeres y ancianos y hombres. Ahora él, por haberse convertido y por estar predicando la palabra del Señor, ha sido apresado, como tantas veces lo quisieron retener en la cárcel. Y escribe esta parte de información de su carta y se le da a uno de sus discípulos, compañeros, que al final nos dice que se llama Tíquico, para que se lo lleve esa carta, esa información a Éfeso, a todos los efesios. Insisto, no nos dice dónde está preso Pablo, ya después podríamos investigarlo, pero por el momento aquí en la Escritura no nos lo está diciendo. Nos sigue diciendo que les ruega que se porten como deben hacerlo, como Dios manda, como se dice, ¿verdad? Sean humildes, amables, tengan paciencia y sopórtense los unos a los otros con amor. Son consejos que está dando Pablo. Procuren mantenerse siempre unidos con ayuda del Espíritu Santo. Aquí sí lo menciona el Espíritu Santo. Y por medio de la paz que ya los une. Ese es otro consejo que les está diciendo. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, dice Pablo. Así como Dios los ha llamado a una sola esperanza, hay un Señor, una fe y un bautismo. Hay un Señor, nuestro Padre Dios, una fe que es el trabajo que le vamos y que realizamos en nombre de nuestro Señor, y un bautismo que es la unión con Cristo, y de esa manera somos hijos de Dios, no solamente su creación. El sacramento del bautismo, así como lo empezó a realizar Juan el Bautista en el río Jordán, pidiéndole a la gente que se arrepintiera de sus pecados, y después el bautismo del Espíritu Santo que llegó en Pentecostés 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y llegó a todo el mundo y principalmente a todos aquellos que ya habían sido bautizados con agua. Este bautizo con agua pues lo realizó Juan, le decían el Bautista, era primo de nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo les envía el Espíritu Santo después de haberse ido. 40 días después de la resurrección, nuestro Señor Jesucristo lleva a cabo su ascensión al cielo. 10 días después llega el Espíritu Santo a los discípulos y a todos los que estaban ya bautizados con agua. Pero cada uno de nosotros ha recibido los dones de Jesucristo, o sea, por medio del Espíritu Santo, así como Cristo ha querido dárselos a cada uno. Cada uno de nosotros tenemos diferentes dones, no son los mismos. Hay gente que tiene el don de curación, hay gente que tiene el don de oración, hay gente que tiene el don de paciencia, el don de consejo, el don de acompañamiento, de cuidar a los niños, el don de cuidar a los ancianos, el don de predicar, el don de defender, el don de dar casa, vestido y sustento. Cada quien tiene un don diferente, una habilidad, y todo viene de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que actúa dentro de nosotros. Vivimos la época del Espíritu Santo, recuérdenlo, desde que llegó 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo ya vive con nosotros y está con nosotros, y nos debemos de dejar llevar y mover por el Espíritu del Señor. Dice la Escritura que subió al cielo llevando consigo a los cautivos y le dio dones a los hombres.
Esto quiere decir que primero nuestro Señor bajó a la tierra y después subió al cielo y después nos mandó al Espíritu Santo y nos está llenando de dones. Y dice que al mismo, a uno les dio el don de ser apóstoles, que es ser un apóstol o un enviado. El que lleva el mensaje de salvación a toda la gente. A otros los preparó para un servicio y les dijo que llevaran el mensaje de salvación. Son podríamos decir, la gente que predica constantemente. En este caso podrían decir que son los presbíteros, los sacerdotes. Después nos sigue diciendo aquí que también a otros les dio el don de ser profetas. Son los que tienen el don de decir qué es lo que va a ocurrir y pasar, todo conforme a las cosas del Señor. Vemos muchos profetas en el Antiguo Testamento, mayores y menores. Vemos al profeta Juan el Bautista, y podríamos decir que hay otros profetas posteriores, la profetisa Ana y el Simeón, los que reconocieron a nuestro Señor Jesucristo cuando llegó al templo a ofrecerlo, cuando el niño es presentado en el templo por una costumbre y una cultura de los judíos a la semana de haber nacido. Hay muchos profetas, son los que llevan y que te predicen qué es lo que va a pasar todo con respecto al Señor. Pero también nos está mencionando aquí que hay pastores. Los pastores son los que tienen una comunicación continua, asidua, y que ayudan al prójimo. Están pastoreando sus ovejas, las están cuidando a sus ovejas. Nos sigue diciendo aquí que hasta que todos lleguemos con Dios, pero con una misma fe, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De ese modo alcanzaremos madurez, desarrollaremos y podremos tener una vida perfecta en Cristo Jesús. Ya no seremos como niños que fácilmente nos engañan, y que llega gente y que nos desvía de nuestro credo, de nuestro entendimiento, de nuestro amor a Dios. Desafortunadamente, durante estos últimos 2000 años, estamos hablando del año 60 aproximadamente cuando se escribió esta carta de Pablo, ya estamos en el 2018 cristiano, en el año 5778 judío, estamos en el 2018. Mucha gente ha inventado cosas de todas las iglesias, inventan cosas para poder, pues dicen ellos que atraer a la gente al conocimiento de Dios. Pero lo importante aquí es que tú no le debes de aumentar ni quitar a las cosas del Señor ni a la palabra del Señor. Las cosas están dichas, las cosas están así. Entonces no hay necesidad de que andes inventando cuentos para atraer a la gente. Digo cuentos porque la iglesia inventó el limbo. Decían que era el lugar en donde se van los niños cuando se mueren y no son bautizados. Un invento. Después inventaron que el purgatorio es un lugar específico en donde las almas están ahí durante mucho tiempo y ya después de que pasan sufrimiento son salvadas y llevadas al reino de Dios. El purgatorio, en realidad, purgar es limpiar. Aquí en la vida es donde nosotros nos debemos de limpiar, de reconciliar, de arrepentirnos. Y cuando nos vamos de aquí, y hay algunas situaciones que así se dice doctrinalmente, en que la persona debe de llegar perfectamente limpia con nuestro Padre Dios, ese trance de llegar de aquí a allá, si es un purgatorio, pues te limpias, ¿no? Dios te perdona, hace tu juicio y te perdona. Doctrinalmente se habla así. Pero no es un lugar específico en donde estén con llamas la gente sufriendo. No sabemos. Pero es otro invento que así lo pinta la iglesia. Otro invento es la venduta de las indulgencias plenarias. Esto quiere decir que son como becas, como boletos, para que cuando tú te mueras, pues presentes esas indulgencias y el Señor te tome en cuenta y te pueda salvar, como si estuvieras comprando con tickets el reino de Dios. Otro invento, ¿no? Recordemos que por eso hubo un monje que se retiró de la Iglesia Católica, se separó, Martín Lutero, porque
se dio cuenta que había muchas situaciones contrarias a la verdad, y una de esas era la venta de las indulgencias, que le ofrecían a la gente de dinero y rica darles indulgencias y daban dinero para la construcción de la Capilla Sixtina y de la Catedral de San Pedro allá en Roma. Y muchos ricos reyes ofrecían su dinero a cambio de que les brindaran esas indulgencias a ellos y a toda su familia, para así ser perdonados de sus pecados y pudieran llegar al cielo directamente sin escalas, ¿no? Ya no llegaban al purgatorio. Todas esas cosas son inventos, así como han inventado feticherías, así como han inventado amuletos, así como han inventado que todos los santos que están en los altares, que nos pueden ayudar, nos escuchan y nos hacen milagros. Aquí el único que hace milagros es nuestro Padre Dios. El único que nos escucha es nuestro Padre Dios, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. El único que nos ayuda es Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Sí, si los ángeles nos pueden ayudar siempre y cuando nuestro Padre Dios les dé la autorización. Si no, pues tampoco ellos nos pueden ayudar. Si les pidamos y hablemos con ellos, pues los ángeles no pueden hacer otra cosa más que cumplir con su deber, porque para eso fueron creados. Y bueno, pues regresando a la literatura que tenemos aquí, ya no seremos como niños, dice. Ya no podremos ser engañados por la gente astuta que anda por ahí tratándonos de equivocar. Más bien, hablando la verdad en un espíritu de amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Acuérdense que somos partes del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cada parte funciona bien, tenemos de funcionar perfectamente para que todo el cuerpo de Cristo funcione perfectamente y la cabeza, que es Cristo, funcione también perfectamente con nosotros. Hagan de cuenta que pues yo soy una mano y me cortan la mano, pues ya esa mano murió, es porque no hice lo que tenía que hacer. O me saco un ojo y ya no veo completamente, entonces no estoy comportándome bien. ¿Qué parte del cuerpo quieres ser tú? La que tú tengas como don del Espíritu Santo que te haya dado. Esto pues es lo que les digo, dice Pablo, y les encargo en el nombre de nuestro Señor, que no vivan más como paganos. ¿Por qué? Porque los paganos pues desconocían a Dios, desconocen sus mandatos, desconocen la doctrina de Cristo. Y vemos aquí como Pablo pues también desconoce mucho la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Él está siendo guiado por el Espíritu de Dios, y aparte todo el conocimiento que tiene es con respecto al Antiguo Testamento, a la vida de los profetas mayores, menores, de todos los patriarcas y de los caudillos de Israel. Nos sigue diciendo aquí que los paganos viven de acuerdo a sus inútiles pensamientos y conductas, están en oscuridad porque no tienen entendimiento, no viven en gozo porque su vida no está correlacionada ni unida con Dios, son ignorantes porque son insensibles de corazón, se han endurecido y se han entregado al vicio, a todos los vicios, cometiendo sin freno toda clase de impurezas. Dice, pero ustedes que conocieron a Cristo, si es que verdaderamente lo conocieron a Él, pues continúen bien haciendo las cosas como Dios manda, como Cristo nos está invitando, como hemos aprendido de Él la verdad. Dejen su manera de vivir la antigua, desháganse de ustedes de esa vieja naturaleza que está corrompida y engañada, dice Pablo, esos malos deseos. ¿Por qué? Porque siempre le estamos dando nada más satisfacción a nuestros 5 sentidos y a nuestra sexualidad. Eso es lo que desafortunadamente el hombre en la actualidad, después de 2000 años de esto que escribió Pablo, pues sigue haciendo el hombre. Le da gusto a sus 5 sentidos, nace, crece, se reproduce, envejece y muere, y siempre le dio gusto a sus 5 sentidos y a la sexualidad. Es todo, y no hizo nada por Dios. No hizo lo que tenía que hacer con los dones del Espíritu Santo. Y por eso Pablo dice, pues ya aléjense, ustedes los paganos, los que no son judíos, ¿no? Ya revístanse de la nueva naturaleza creada por la voluntad de nuestro Padre Dios, que se muestra recta y pura, basada en la verdad. Dice, ya no digan mentiras, digan la verdad. Acuérdense que somos cuerpo de Cristo. No se enojen, no pequen. Procuren que su enojo pues no dure todo el día. Que no le demos la oportunidad al maligno de estarnos picando ahí, con venganza, con rencor, con odio. El que roba dice, pues deja de robar y ponte a trabajar para que tengas dinero, para que puedas ayudar no solamente a tu familia, sino también a los necesitados.
Muy claramente hasta dice, no digan malas palabras, lo que son groserías o a lo mejor doble sentido, ¿verdad? Mejor ocupemos esas palabras para hacer el bien y para que las palabras ayuden a los demás. Y en el versículo 29 dice, no digan malas palabras, sino solo palabras buenas que ayuden a crecer y traigan bendición a quienes las escuchen. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados, para distinguirlos como propiedad de Dios. Esa es la forma. Acuérdense que debemos de distinguirnos, todos aquellos que amamos y creemos en Cristo. Echen fuera la amargura. Es muy importante, ¿eh? ¿Cuánta gente está amargada? Las pasiones. Las pasiones no es pasión nada más de hombre y mujer, ¿eh? Las pasiones del viajar, de la borrachera, de algo que te apasiona como el fútbol, como el béisbol, como las luchas, como el box. Esos son pasiones en general. Sí, porque a veces pones, ay, las pasiones, ay, hombre y mujer, ¿no? Que son bien apasionados. No estamos hablando solo de eso. Los enojos, los gritos, ¿sí? Hay que ser relajados, tranquilos. Los insultos, no hay que estar insultando. Y toda clase de maldad. ¿Cómo da consejos Pablo a esta gente? Pues parece que después de 2000 años, esto sigue funcionando. Esto sigue sirviendo. Sean buenos y compasivos unos con otros. Y perdónense unos a otros como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Es lo que decimos en el Padre Nuestro. Perdónanos, Señor, como también nosotros perdonamos. ¿Se acuerdan de la oración del Padre Nuestro? Bueno. En el capítulo número 5 nos dice, hijos amados de Dios, procuren ser como Él. En una ocasión leímos en donde decía Pablo, sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo, o yo sigo el de Dios. Aquí ya no, aquí ya Pablo ya corrige. Dice, procuren ser como Dios, como Él. Condúzcanse con amor, lo mismo que Cristo nos amó y nos entregó para ser sacrificado por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Ustedes que son de Dios, no deben ni siquiera de hablar de inmoralidad sexual. O sea, debemos de permanecer muy someros, ¿no? Distraídos. No, porque es muy común entre hombres estar hablando de inmoralidades sexuales. Pues nos alejemos. Si creemos en Cristo, pues hay que alejarnos, hay que retirarnos de esas pláticas absurdas, ¿no? Que a veces nos envuelven. Y ahí estamos, ¿no? Ni ninguna otra clase de impureza o de avaricia. Nada de eso. Alejarnos de esas pláticas estúpidas. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades. No hay que ser vulgares, ¿verdad? Hay que ser educados. Porque esas cosas no convienen, más bien alaben a Dios. Pues ya saben que quien comete inmoralidad sexual o hace cosas impuras o es avaro, que es una forma de ser idólatra, en aquel entonces esto de ser avaro era una cosa muy cotidiana, ¿verdad? No puede tener parte del reino de Cristo y de Dios, dice Pablo, no está hablando directamente a la gente con sus problemáticas que en ese entonces tenían, que ahora pues existen, pero hay otras peores ahorita, con tanta tecnología, el poder de gobernar, el poder de la política, tanta gente, ahora hay asesinatos, hay secuestros, sí, hay mucha violencia en la actualidad, que en aquel entonces secuestros pues no había tanto, no se veía tanto, ¿eh? Hay infanticidios, violaciones de niños, en aquel entonces no había tanto, mataban a los niños, Herodes mandó a matar a los niños, pero ahora en la actualidad violan a los niños, violan a las mujeres. O sea, como que ha crecido después de 2000 años. Estos consejos que está dando se quedan cortos. Esto que hacía esa gente en ese entonces se queda corto a la actualidad. Que nadie los engañe con palabras huecas, porque precisamente por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no le obedecen.
No tengan ustedes pues ninguna parte con ellos. Hay que alejarnos de esas tribus raras. Si no nos contagian, nos envuelven. Dice aquí que antes vivían en la oscuridad, pero ahora estar con Cristo, pues ya están en la luz. Porque hay bondad, rectitud y verdad. No tomen parte en cosas inútiles. No pierdan la vida en cosas vanas. ¿Sí? Que hacen los que son de la oscuridad. Más bien sigan las de la luz. Porque hasta da vergüenza de hablar de las cosas malas que hace la gente en secreto, ¿verdad? Dice Pablo. Y parecía que está hablando en la actualidad también, porque eso todavía existe. Pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz, quedan en claro. Porque la luz lo descubre todo. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Vamos, así se dice, ¿verdad? Cristo te va a levantar, te va a alumbrar. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. Ese es el consejo que da Pablo. Mucho su comportamiento. Compórtense bien. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. No actúen tontamente. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Debemos de pensar como Dios y no como los hombres. ¿Se acuerdan de cuando Pedro no quería regresar a Jerusalén con Jesucristo? Porque sabía Pedro que la última vez los iban a apedrear, los podían aprender a meter a la cárcel y los iban a matar. Y Pedro le dice a Jesús, Señor, pues ¿cómo vamos a regresar a Jerusalén? La última vez nos iban a apedrear. Ni Dios quiera que regresemos, Señor, no. Yo eso como que no lo estoy tomando en cuenta. Y Jesús le dijo, Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Porque Jesús ya sabía que tenía que ir a Jerusalén porque iba a ser aprendido, iba a ser acusado, iba a ser condenado, iba a ser crucificado. Y era la forma que tenía que ser el plan salvífico para toda la humanidad. Independientemente de que quién lo traicionó, independientemente de quién lo arrestó, independientemente de quién lo condenó, independientemente de quién dio la orden para que lo crucificaran. Sí, porque le podemos echar la culpa a todos, sí, a los romanos, a Pilato, a los soldados, a los fariseos, al Sanedrín, a Caifás, a Anás, a la guardia del Sanedrín, sí, a los apóstoles que no lo defendieron. Bueno, sí, quisieron defenderlo. Podíamos echarle la culpa también a Judas Iscariote, pero no, ya todo era un plan, todos somos instrumentos, nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Bueno, pues entonces que eso quede muy claro. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Háblense unos a otros con salmos, con himnos, con cantos espirituales, y canten y alaben de todo corazón al Señor. Den siempre gracias a Dios, el Padre, por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Darle gracias a Dios por todo. Oye, que este día estuvo lluvioso, gracias a Dios. Que hace mucho sol, gracias a Dios. Que me enfermé, gracias a Dios. Que ya me curé, gracias a Dios. Que comí bien, gracias a Dios. Que me enfermé por tragón, gracias a Dios. Que no estaba la suegra, pues gracias a Dios. Que estaba la suegra, gracias a Dios. Que no estaba el suegro, pues gracias a Dios. Que está el suegro, que llegaron los cuñados, que llegaron las cuñadas, gracias a Dios. Que se fueron, gracias a Dios. A todo, lo he dicho de una manera muy terrible, ¿no? Pero hay que darle gracias a Dios por todo. Por todo hay que darle gracias. Gracias a Dios, de veras. Gracias a Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene una información que Pablo, pues hace 2000 años, pues la tenía muy afirme a esa gente, pero en la actualidad, pues esto ya no funciona. Y digo ya no funciona porque la cultura ha cambiado, la educación ha cambiado, la sociedad ha cambiado, la gente ha cambiado, y que bueno, gracias a Dios. Sométanse los unos a los otros por reverencia a Cristo. Más bien yo diría, sometámonos todos en Cristo, no unos a otros. Sometámonos todos en Cristo Jesús. Esposas, estén sujetas a sus esposos como el Señor.
No, pues ya ahorita cómo van a estar sujetas las esposas a los esposos. Eso es totalmente ya inservible. Porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Pues sí, Cristo es la cabeza de la iglesia, eso sí lo sabemos. Pero los esposos no son cabeza de la esposa ni de la familia. Son los peores los esposos. Son los desvergonzados. Digo, hay mujeres también desvergonzadas. Yo no les voy a decir que no cuidan a su familia, no atienden a los hijos, los abortan y los abandonan. Yo lo sé. Entonces, pero no se van a someter las mujeres, las esposas a los esposos, cuando los esposos son de lo peor, si es un secuestrador, un delincuente, un bandido, un ratero, un golpeador, un asesino, un violador. ¿Cómo se van a someter a su esposo? Esto más bien diría, sométase la esposa a su esposo cuando el esposo esté cumpliendo con Cristo y con Dios. Ah, bueno, entonces sométanse a su esposo. Pero en general, no, esto ya está cambiado, ya es diferente. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las esposas deben de estar en todo sujetas a sus esposos. Pues no, porque los esposos son los más incrédulos, son los que están más alejados de Dios. En la actualidad las mujeres son las que están más acercadas al Señor, a Dios. Buscan más al Señor, quieren estar más unidas al Señor, hacen oración al Señor. En cambio los esposos nada más están pensando lo que toda su vida siempre han pensado. Ya en algunas ocasiones lo hemos dicho, lo vamos a repetir. ¿Qué es lo que el hombre varón desea en el mundo? ¿Qué? Primero, dinero. ¿Para qué? Para satisfacer todas sus necesidades de sus 5 sentidos y de su sexualidad. Lo primero que quiere es dinero. Después del dinero, el sexo. Eso es lo que se preocupa el hombre. El dinero y el sexo. La mayoría, no digo que todos, la mayoría, ¿no? Porque hay hombres que ni el dinero se preocupan, quieren que les caiga el dinero regalado o lo roban, ¿no? Pero al final de cuentas, quieren dinero. Satisfacer primero su gusto por el dinero. Porque saben que con el dinero pues, pueden comprar muchas cosas y tener la mayoría de las cosas. Lo segundo es la sexualidad, el sexo. Tengo dinero, pago prostitutas. Tengo dinero, convenzo a esa mujer de que viva conmigo. Tengo dinero, convenzo a esa mujer que se case conmigo. Tengo dinero, le ofrezco a esa mujer para que acceda a tener sexo conmigo. Que ya en la actualidad las mujeres, gracias a Dios, y vuelvo a decir gracias, porque hace rato dijimos que hay que darle gracias a Dios en todo, pues hay que darle gracias a Dios en todo. Entonces, gracias a Dios ya las mujeres trabajan, ya no necesitan voltear a ver a un hombre para que las mantenga, voltear a ver a un hombre para que las proteja, voltear a un hombre para que las cuide, voltear a un hombre para que tenga familia, ¿no? Ya las mujeres son independientes, ellas deciden qué hacer, porque ya trabajan, y ya se mantienen, no necesitan de los hombres. Entonces, ¿cómo van a cumplirse esta información de que se van a someter a sus esposos? Pues no, ni locas. Pues no. Ahora sí que Pablo, pues, lo dijo hace 2000 años. Ya 2000 años cambió todo. Esa información, pues sí, ya no está muy centrada, ¿no? Entonces, sigue diciendo aquí que estén sujetas. Esto lo hizo para consagrarlas, purificándolas por medio de la palabra y del lavamiento del agua, para presentárselas a sí mismo como una iglesia gloriosa, dice, sin mancha, sin arruga, ni nada parecido, sino consagrada y perfecta. Así como el esposo ama a su propio cuerpo, así debe amar también a su esposa. Uy, sí, cómo no. Ajá. Pues amará su cuerpo, pero a su esposa muy difícilmente la va a amar, porque pues lo único que anda buscando el hombre es, ¿qué dijimos? Dinero y sexo. Y después, poder. ¿Sí? Eso es lo que anda buscando el hombre. Entonces, imagínate, ¿usted cree que va a amar a su mujer? Mientras la mujer lo atienda, y mientras la mujer sexualmente lo atienda, el hombre va a estar con la mujer. Pero no por amor, sino por conveniencia. Y cuando todo eso se acaba, porque pues llega un momento en que se acaba la naturaleza del ser humano, en la sexualidad, se acaba el dinero se acaba. Entonces ahí vienen los problemas de ambos, ¿no? Sigue diciendo aquí,
Así como el esposo ama a su propio cuerpo, así debe amar también a su esposa. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Porque nadie odia su propio cuerpo, pues no. Nadie agarra y dice, ay, voy a echar a perder mis tobillos, ¿verdad? No me van a los pies para que les produzcan hongos y se me caigan los dedos. Pues no, ¿verdad? No voy a lavar la cabeza porque se me caiga el cabello, ¿no? Porque odio mi cabello. Pues no, o sea, todos aman a su cuerpo. Está hablando del sentido de varón, sino que lo alimenta, lo cuida, como Cristo hace en la iglesia. Pues sí, ¿qué hacemos con nuestro cuerpo? Lo bañamos, lo alimentamos, le damos gusto, satisfacción, de toda índole, ¿verdad? Pues así deberíamos de hacer con respecto, dice Pablo, a su esposa. Así Cristo hace con su iglesia, así Él da ese ejemplo, ese parámetro. Por eso el hombre, y nos mete esta otra información, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Serán como una sola persona, no es que sean una persona, serán como una sola persona. Sí, porque las dos cosas se necesitan en la familia, en el hogar. Ese es un secreto muy grande, pero yo me estoy refiriendo a Cristo y la iglesia. O sea, ya que lo aclara Pablo. Yo le estoy poniendo este ejemplo, pero la verdad es que lo que quiero que entiendan es Cristo y iglesia están unidos y debemos estar unidos. Nosotros somos iglesia y debemos estar unidos con Dios por el medio de su Señor Jesucristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Entonces, no vamos a llegar al Padre por medio de la Santísima Virgen, no vamos a llegar al Padre por medio de los ángeles, no vamos a llegar al Padre por medio de los santos, no vamos a llegar al Padre por medio de otras creencias. Tenemos que llegar al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay más. Por eso dice Pablo, estoy refiriéndome a esto con respecto a Cristo y la iglesia. En todo caso, y cierra con broche de oro, ¿no? Dice, en todo caso que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. En conclusión, ¿no? Oigan, hombres, pues amen a sus esposas, mujeres respeten a sus esposos. Y si hay algo mal, pues bueno, pues perdónense ya. En Cristo Jesús, en nombre de Cristo. En el capítulo número 6 menciona que obedezcan a sus padres por amor al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento contiene una promesa, es esta: honra a tu padre y a tu madre. Bueno, yo sabía que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y aquí Pablo está diciendo, el primer mandamiento es honrar a tu padre y a tu madre. Bueno, y él es judío, ¿eh? El primer mandamiento pues es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no jurarás el nombre de Dios en vano. El tercero, santificar las fiestas. El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Ya ocupa el número. Pero aquí yo lo puso como el número 1. Ay, qué Pablito este. Bueno, así lo escribió, así está, así lo leemos. Nosotros ya sabemos que el primer mandamiento es amar a Dios. Pero ¿cómo vas a amar a Dios si no amas a tu padre y a tu madre? Ah, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que amar a nuestros padres y así le demostramos a Dios que lo amamos. ¿Cómo vamos a amar, dice Dios, a alguien que no has visto? ¿Y cómo puedes no amar a alguien que estás viendo? Entonces hay que amar a Dios con nuestras obras. Y una de nuestras obras es a nuestro padre y a nuestra madre en este mundo. Y dice así, para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Pues sí, decimos que tenemos que vivir 120 años, pero hay gente que se va a la mitad, a los 60 o antes. Y otros, pues ahí van. Son 120 años que damos, pero siempre amando a Dios, amando al prójimo. Y les da un consejo a los padres: no hagan enojar a sus hijos, sino más bien críenlos con disciplina. No, pues ahí está el problema. Que los padres en la actualidad no crían a los hijos con disciplina. Los hacen ninis, ni trabajan ni estudian. Todo les apapachan, todo les dan, todo. Hay hijos que después de los 50 años todavía siguen viviendo con los papás porque son unos mantenidos o porque todo les dan. No hay disciplina. Instrúyanlos en el amor al Señor. No, pues ¿cómo los van a instruir si los papás son ignorantes en las cosas del Señor? Nada más se dan de golpes de pecho, según ellos van a misa los domingos, entrada por salida, pasan la charola de la limosna y sueltan el billete de a 50, de a 100 o de a 500, y ya con eso creen que ya están quedando bien con el Señor, como si a Dios le interesara el dinero. ¿Ah?
Y si el padrecito está vendiendo boletos para una rifa, para una tómbola, ay, pues compran el boleto. Se saquen el premio o no se saquen el premio, ya ellos sienten, ay, yo estoy ayudando a Dios, a la iglesia. No manches, a Dios no le interesa el dinero. Al que le interesa el dinero es al padrecito ese para comprarse coche nuevo, por eso anda haciendo sus rifas, sus tómbolas, anda vendiendo nichos en la iglesia, anda vendiendo los sacramentos, te cobra para el bautismo, la confirmación, por una bendición de otra casa, por una bendición de un coche, todo te cobran. No es nada gratis. Y si le pides que te den algo gratis, así se te quedan viendo con unos ojos de odio, como diciéndote jodido. Sí, porque así son. Aquí nos está diciendo que hay que instruir a los hijos. Pero ¿cómo los vamos a instruir si nosotros no tenemos la preparación? Pues entonces prepárense, estudien, conozcan a Dios bien. No lo conozcan como se les dé la gana a ustedes conocerlo. Conózcanlo perfectamente. Sí, porque mucha gente cuando se da cuenta de que está hiriendo sus susceptibilidades o sus deseos, dice, híjole, no, a mí no me conviene estudiar esto porque dice que yo me tengo que portar bien, que no debo de robar, que debo de ser justo y no, pues a mí no me conviene, que debo de amar al prójimo, no, y principalmente al enemigo, no, menos, no, a mí no me conviene estudiar la palabra de Dios, como que me está exigiendo muchas cosas que no, que le tengo que ayudar al necesitado, no, que dar caridad y ayuda, no, yo soy feliz así, yo trabajo, gano mi dinero y me lo gasto en lo que se me hincha la gana, así somos. Y entonces pues no nos acercamos a Dios, no lo conocemos, y ¿qué es lo que esperamos? ¿Que los hijos sean diferentes? No, pues son iguales que yo. Así como fui yo, de joven así son nuestros hijos. Ah, no, pero nos espantamos y nos sentimos mal porque los hijos se están portando como nosotros nos portábamos y queremos que no se porten así. Pues cómo no, pues esa es la forma como se van a portar, porque así te portaste tú y así les educaste y nunca les enseñaste otra cosa. No les enseñaste ni les instruiste en las cosas del Señor. ¿Cómo quieres que tus hijos hagan oración si tú nunca hacías oración de joven? No, pues la noche es joven. Sí. Ahí anda uno divirtiéndose, ¿verdad? Emborrachándose, drogándose. Sí, porque ahora en la actualidad hay mucho ya viejo, tatuado, que cuando eran jóvenes se drogaban con marihuana. Ahora ya se drogan con cocaína y con otros estupefacientes más actuales, más nuevos. Ah, no, pero queremos que los hijos se porten bien, sino que ni los cuidamos, ni les pusimos atención. Ahí fueron creciendo como animales. Ay, no, pues está difícil. Bueno, pues ese consejo se los dio Pablo a los papás de Éfeso. Y hace 2000 años escribió esto. Yo creo que en la actualidad ese consejo sí aplica. Pero lo que no aplica es lo que sigue adelante. Dice, esclavos, obedezcan ustedes a los que aquí en la tierra son sus amos. Pues ya, es que Cristo abolió la esclavitud. Nadie es esclavo de nadie. Nadie debe de ser esclavo de nadie. Todos somos libres. Y bueno, ahorita en la actualidad, pues, está prohibida la esclavitud. Pero en aquel entonces, pues, Pablo les decía a los que eran esclavos, pues, pórtense bien, obedezcan a sus amos, no se pasen de lanza con los esclavos, no los amenacen, ¿no? Pórtense bien, hagan bien sus cosas. Pues, esto ya no se aplica porque pues ya no hay esclavos, ¿no? Entonces recuerden que tanto ustedes como todos están sujetos al Señor que está en el cielo, dice Pablo. Dios no hace diferencia entre personas. Pues no, ya todos somos iguales. Y nos dice aquí que hay unas armas, porque en aquel entonces pues había en los ejércitos, no había pistolas, ni metralletas, ni bazucas, ni granadas, ni bombas. En aquel entonces pues los ejércitos estaban con sus armaduras, su casco, su escudo, y sus espadas, y sus lanzas, y sus flechas. Esas eran las armas de aquel entonces. Y Pablo dice, pues a ustedes deben de cuidarse y armarse, pero en esas armas que sean semejantes a las que Dios te da. Y por ejemplo dice, háganse fuertes en el Señor, con su fuerza poderosa. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado. Pues la armadura es el Espíritu Santo. Para que estén firmes y no sean engañados por el maligno. Ah, porque el maligno cómo nos engaña, nos está metiendo el pie. O sea, es un decir de meter el pie, o sea, anda procurando que nosotros pues, nos salgamos
de las cosas del Señor. Pues, es su trabajo del maligno. Y si nosotros le damos chance, pues trabaja con nosotros. No hay que darle trabajo. Hay que ausentarnos de ese Señor, de esa fuerza maligna. Entonces, pongámonos la armadura que es el Espíritu Santo, porque muy claramente lo dice Pablo, estamos luchando con una fuerza espiritual, no es una fuerza física, es distinta. Esa sí está más cañona, es más difícil. Pero si estamos con la armadura del Espíritu Santo, miren, relájense. Pero estemos con el Espíritu Santo, unidos con el Espíritu Santo. Tomen su armadura de Dios que les ha dado para que puedan resistir las cosas. Ya que estén firmes, pues manténganse ustedes preparados y firmes con el Señor. Protegidos con rectitud, vestidos de verdad. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de paz. Lo principal es anunciar el mensaje de paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo, o sea, las obras sea el escudo. Que los libre de siempre vamos a estar siendo acosados para que nos alejemos de las cosas del Señor. Y la fe es la que nos va a dar esa fuerza. Y la fe pues son obras. Acuérdense que debemos de estar laborando, trabajando en nombre de Dios, y de esa manera podemos demostrar que tenemos fe. Entonces tengamos nuestra armadura, que es el Espíritu Santo, para estar siempre firmes en las cosas de la verdad. Y estar siempre listos para anunciar el mensaje. Es muy importante anunciar el mensaje. Ese es nuestro trabajo, es nuestra labor. Después nos sigue diciendo que la salvación sea el casco. Es como un casco, ¿verdad? Que te proteja la cabeza. Esa sea nuestra salvación. Que proteja tu cabeza y que la palabra de Dios sea la espada. ¿Con qué vamos a luchar? Con la palabra del Señor. Esa es la espada. Entonces tenemos la armadura, que es el Espíritu Santo. Tenemos el escudo, ¿sí?, que es el que nos protege. Tenemos el casco que nos protege y tenemos la espada con la que vamos a luchar, que es la palabra de Dios. La fe, que son las obras, nos protege ese casco, ¿sí? Y pues debemos ver que el maligno va a estar tratando de desequilibrarnos. También nos dice que el casco puede ser la común unión con Dios. Pues con la fe pues tenemos la común unión con Dios. La oración es muy importante y ese puede ser nuestro escudo. Hacemos oración y nos protege. Y el ayuno puede ser que sea nuestro casco. Acuérdense que la limosna, la oración y el ayuno es lo más importante que debemos de hacer. La limosna es la caridad. La oración, la común unión con Dios. Y el ayuno, limosna, oración y ayuno, que es alejarnos de todo para que estemos bien firmes con el Señor. Es L-O-A, Loa, la limosna, la oración y el ayuno. Esto hasta los árabes también lo mencionan, porque debemos de entender que tanto los judíos como los cristianos como los árabes, pues también tienen la limosna, la oración, el ayuno como parte de su cotidianidad, de que siempre, diariamente lo tienen que hacer. La limosna, la oración y el ayuno. Para ellos son 5, los árabes, ¿sí? Esa limosna que ellos hacen, lo mismo que nosotros, es la caridad, ¿sí? La oración, ellos oran 5 veces al día, ¿sí? Nosotros tenemos 7 horas litúrgicas con los salmos, y aparte pues, las demás oraciones que como católicos, como cristianos realizamos. El ayuno pues, es la abstinencia, la separación de las cosas que nos están desviando del Señor, ¿sí? Que son nuestros 5 sentidos y nuestra sexualidad, que es lo que nos ahuyenta de la presencia del Señor, ¿verdad? Y nos sigue diciendo aquí, no dejen ustedes de orar, es muy importante la oración. Rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu Santo. Manténganse alertas sin desanimarse. Hay que estar siempre alertas, no nos desanimemos. Y oren por todo el pueblo de Dios. Pero también dice, oren también por mí. Está pidiendo a los de Éfeso que oren también por él. Para que Dios le ilumine y le diga qué palabras debe de decir Pablo. Ya que pueda hablar con valor y así dar a conocer el secreto del mensaje de salvación.
dice Pablo. Es muy importante eso. Que la oración en una comunidad es muy importante. Entonces, pues, seamos nosotros oradores unos con otros. Yo pido por ti, tú pides por mí, y Dios nos escucha. Acuérdense que en la oración del Espíritu Santo decimos: oh Espíritu Santo, amor del Padre, del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo de hablar, cuándo debo de callar, lo que debo de escribir y cómo debo actuar. ¿Qué tengo que hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y mi propia santificación? Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Esa es la oración que hacemos al Espíritu Santo, para que Él nos guíe, para que Él nos proteja, para que todo salga bien. Oremos mutuamente. Y nos sigue diciendo: Dios me ha enviado como embajador de este mensaje por el cual estoy preso ahora. No nos dice dónde está preso, pero ya estaba arrestado Pablo. Él anduvo persiguiendo a la gente, cristianos, y estando presente para que lo mataran niños, mujeres y hombres y ancianos. Y ahora le toca a él, porque todo se cumple. Con la vara que mides, serás medido. Al que espada mata, espada muere, le dijo a Pedro, porque Pedro sí lo quiso defender en el huerto de los olivos. Dijo: no, ¿cómo? Yo saco mi espada y a darle a los guardias del Sanedrín que venían a arrestar a nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos. Dijo: no, a mí mis timbres, ¿verdad? Y sacó la espada y le cortó el primer tajo que Dios le cortó la oreja a Malco. Y Jesús le gritó y le dijo: Pedro, no, el que espada mata, a espada muere. Y después vemos la información que nos da el Evangelio, que nuestro Señor Jesucristo cura al soldado Malco, y esa oreja que le había desprendido Pedro de un tajo con la espada, Jesús se la vuelve a poner en su lugar y lo cura. Un milagro más. Pero a lo que voy es de que Pablo aquí está recibiendo pues lo que él hacía. Ahora estaba preso por Cristo, preso por la palabra, preso por la salvación, preso por la doctrina, preso por el Evangelio, preso por hacer el bien. ¿Y cuánta gente fue aprendida en la época de que Pablo era testigo de eso? Según dice que nada más él estaba viendo, quién sabe, mis dudas, ¿no? Que él nada más era testigo y era presencial, y los estuvo persiguiendo, y era el borrego, porque decía: aquí hay cristianos en esta casa, aquí están escondiéndose, ¿verdad? Según él no hizo nada malo más que eso. No lo sabemos. Nos quedamos con lo que se dice, que estaba él presencial. ¿Y cuánta gente murió? Niños, mujeres, ancianos, hombres, por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo había sido ahí testigo y había colaborado. Tanto mata a la vaca a quien la mata, quien le agarra la pata. Así dice el dicho, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos viendo que se cumple esa situación de pobre Pablo, ¿no? Está sufriendo también y dice que está preso. Dios me ha enviado como embajador de este mensaje por el cual estoy preso ahora. Oren para que yo hable de él sin temor alguno. No le fuera a entrar el miedo, ¿no? Porque le iban a preguntar a Pablo: oye, ¿renuncias a tu Dios? ¿Renuncias a tu prédica? ¿Renuncias a tu doctrina? ¿Y juras que Dios Todopoderoso es el Creador y que Jesús no es nada ni nadie? Te dejamos vivo y salvo. O a lo mejor peor, ¿no? Estaba, porque tenía la nacionalidad romana, y a lo mejor le decían a Pablo: al único rey de reyes o al único emperador es el César. ¿Estás de acuerdo? Renuncias a tu creencia nefasta y loca en la que te has inmiscuido. Te damos la oportunidad porque tienes la nacionalidad romana y te podemos dejar vivir siempre y cuando renuncies, ¿no? Eso mismo le dijeron a los macabeos. ¿Se acuerdan ustedes? Si ya leyeron el libro de los macabeos, los pobres macabeos los asesinaron porque ellos no renunciaron a decir que Dios es el Creador, es el Todopoderoso y es el único Dios verdadero, y no renunciaron a su credo ni al amor que le tenían a Dios, y los mataron. Pues a Pablo le iban a aplicar la misma.
Entonces por eso dice, oren para que yo hable de él sin temor alguno. Y la parte final de este capítulo 6 de Efesios dice, Tíquico, que era su discípulo, su colaborador, su acompañante, pero no estaba preso, nuestro querido hermano y fiel ayudante en la obra del Señor, les llevará todas las noticias acerca de mí y de lo que estoy haciendo. Por eso se lo envío a ustedes para que les diga cómo estamos y de esta manera los anime a ustedes. Y termina diciendo que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les dé a los hermanos paz, amor, con fe. ¿Qué le faltó mencionar aquí? Sí, al Espíritu Santo. Nada más menciona a Dios Padre, el Señor Jesucristo les dé a los hermanos paz, amor, con fe. Y que derrame su gracia sobre todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la gracia? Pues el Espíritu Santo. Pero no lo menciona así, lo menciona como la gracia. ¿Se dan cuenta? Que hay una diferencia. En cambio nosotros sí decimos, o diríamos nosotros que nuestro Padre Dios y nuestro Señor Jesucristo Salvador y el Espíritu Santo Santificador derramen sus gracias sobre todos los que amamos a nuestro Señor, con un amor inalterable. Así termina este capítulo número 6 de Efesios, en el que nosotros debemos de estar unidos al Espíritu Santo, estar unidos a Dios, no desfallezcamos, hagamos lo que nos corresponde. Hace 2000 años se escribió esto, pues seamos honestos y no digamos, es que no entiendo, es que no quiero, es que no puedo. Si quieres, si puedes, y es necesario que te incorpores ya en la vida espiritual de Dios y ya dejes a un lado la forma mundana y material y terrenal que tenemos. Que usemos la fuerza del Espíritu Santo para llevar a cabo la perfección en las obras del Señor. Y así pues puedes llegar a tu perfección, ¿no?, con el Señor. Y verdaderamente comportarnos como hijos de Dios. No estemos cerca de los malos, no estemos cerca de la maldad, no estemos cerca de la avaricia, de la soberbia, de todas esas cosas que nos atrae el mundo entero. Acuérdense que los enemigos del alma son tres: el demonio, el mundo y la carne. El demonio es el maligno, el mundo es todo lo que hay en el mundo, y la carne son tus 5 sentidos. No es la carne de puerco, no es la carne de res, no es la carne de pollo, no. Sí, son los enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne. ¿A qué venimos? A conocer, amar y servir a Dios. ¿Con qué? Con la limosna, la oración y el ayuno. Limosna es la caridad, la oración, la comunicación con Dios. El ayuno es que te separes de las cosas que te están alejando de Dios. ¿Y cuáles son las virtudes que tenemos? La fe, la esperanza y la caridad. La fe son las obras. La esperanza es el amor grande que le tenemos a Dios. Y la caridad es lo mismo que la limosna, el trabajo con los dones del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.